Saludos. Hoy nos metemos de lleno en una idea persistente y francamente bastante extraña, la teoría de la Tierra hueca. Tenemos aquí un montón de material, que va desde la ciencia del siglo XVII hasta teorías conspirativas modernas con ovnis y todo. La misión hoy es, bueno, no solo contar la historia, sino intentar entender por qué. ¿Por qué algo que la ciencia desmontó hace siglos sigue vivo? Empezamos con un astrónomo muy respetado y acabamos, fíjate, con diarios secretos y bases subterráneas. Vale, vamos a meternos en harina. Lo curioso es que la versión moderna, no empieza como una locura pseudocientífica. Empieza como ciencia. Edmund Halley, sí, el del cometa, en 1692 propuso una Tierra, con esferas dentro. Varias. Concéntricas. ¿Y por qué? Pues para explicar por qué las brújulas se volvían locas a veces, las variaciones magnéticas. Incluso llegó a decir que esas esferas interiores podrían estar habitadas y que la aurora boreal pues era gas luminoso escapando por los polos. Es que es fundamental entender el contexto. Finales del siglo XVII. El interior de la Tierra era, pues, un folio en blanco, prácticamente. Pura especulación. La hipótesis de Halley, ojo, basada en la física de Newton, era un intento racional. Buscaba explicar datos reales con las herramientas que tenía. Era ciencia, digamos, normal para la época. Refutable, aunque luego se demostrara errónea, claro. Había un vacío enorme de conocimiento y eso permitía estas especulaciones tan imaginativas. Muy distinto a defenderlo hoy, claro. Vale, pero aquí es donde la cosa cambia de marcha, ¿no? Damos un salto. Siglo XIX, Estados Unidos. Aparece John Cliff Sims Jr., un exoficial del ejército. Y en 1818 declara: la Tierra es hueca, es habitable y tiene unos agujeros enormes en los polos, los famosos agujeros de Sims. Pero su objetivo ya no era explicar nada, era ir. Llegó a pedir financiación al Congreso de Estados Unidos para montar una expedición al polo. Quería entrar por ahí. Exacto. Sims conectó muy bien con ese espíritu de la frontera, de la exploración, tan estadounidense. Cogió una idea académica, europea, y la transformó en una especie de aventura popular, una búsqueda casi mesiánica. Es el punto donde la teoría empieza a separarse claramente de la ciencia verificable. Se divorcia de los datos y empieza a echar raíces en la cultura popular, un poco al margen. Él hablaba de 5 esferas concéntricas y creía que se podía navegar hacia el interior por los polos, sin ni siquiera darse cuenta. Pero a ver, ¿Sims daba alguna base científica, por mínima que fuera? ¿O ya era pura especulación? Aventurera, muy distinto al intento de Halley. Era más bien lo segundo. O sea, intentaba darle un barniz lógico, pero su motor era la convicción, la exploración. No partía de datos que necesitaban explicación como Halley. Es un punto de inflexión claro. Ya estamos entrando en el terreno del mito. Y el mito va creciendo, claro. Finales del XIX, siglo XX, la cosa se mezcla con el esoterismo. Elena Blavatsky y su teosofía popularizan la idea de Agartha, ese reino subterráneo oculto, habitado por maestros ascendidos y demás. Y luego viene esa conexión, que se repite mucho, pero que es totalmente infundada, con los nazis. La idea de que buscaban entradas a Agartha en el Tíbet, exacto. Y aquí hay que tener cuidado. La expedición de las SS al Tíbet de 1938 sí existió. La patrocinó la Ahnenerbe, que era, la organización de investigación racial y pseudocientífica de las SS. Pero sus objetivos documentados, aunque siniestros, eran buscar los supuestos orígenes de la raza aria, medir cráneos, ese tipo de cosas. No hay pruebas de que buscaran a Agartha. Es un caso de libro de cómo se coge un hecho histórico real, la expedición, y se le pega encima un mito que ya existía, Agartha, ignorando la evidencia real. Así funcionan muchas narrativas conspirativas, ¿no? Reinterpretando hechos para que encajen en la historia que se quiere contar. Vale, y con esto llegamos al capítulo moderno quizá más famoso de esta historia. El supuesto diario secreto del almirante Byrd, de 1947. Que si voló por una abertura en el polo, que si entró en la Tierra hueca, que si vio mamuts vivos y una civilización súper avanzada. Suena a novela de aventuras total. Suena a novela porque probablemente se inspira mucho en la película Horizontes Perdidos, que era muy popular. Además, el supuesto diario tiene problemas, insalvables.
Para empezar, Bert estaba en la Antártida en la operación High Jump en 1947, no en el Ártico donde supuestamente encontró la abertura. Segundo, era invierno austral, noche polar casi continua. Muy complicado hacer ese tipo de vuelo de reconocimiento visual que describe el diario. Y tercero, y más importante, no existe ninguna prueba real de ese diario, más allá de textos que empezaron a circular décadas después, popularizados por autores como Raymond Bernard, cuyo nombre real era Walter Siegmeister, o Giannini en su libro Worlds Beyond the Poles. O sea que huele a inventado desde lejos. Pues sí, tiene toda la pinta de ser una fabricación posterior que mezcla elementos de las expediciones reales de Bert con ficción y la propia teoría de la Tierra hueca. Y claro, esto conecta con todo el fenómeno ovni de la posguerra. Y de ahí sale la idea criptoterrestre. Correcto. Esa es otra vuelta de tuerca, la hipótesis de que los ovnis no vienen del espacio exterior, sino del interior de la Tierra. Serían los habitantes de Agartha o como se les quiera llamar, usando esas aberturas polares para salir y entrar. Internet, claro, ha sido un altavoz brutal para todas estas ideas. Se crean cámaras de eco donde cualquier prueba científica que contradiga la teoría se interpreta como parte de una gran conspiración para ocultar la verdad. Entendido. Entonces, frente a todo esto, ¿qué dice la ciencia actual? Así de forma clara y contundente. Pues que la Tierra es sólida y densa por dentro. Hay varias líneas de evidencia muy fuertes. Podemos resumirlas en 3 puntos clave. 1. La densidad. Sabemos cuánto pesa la Tierra, más o menos, desde el experimento de Cavendish en el siglo XVIII. Y sabemos su tamaño. Calculas la densidad media y sale unos 5,5 gramos por centímetro cúbico. Eso es mucho más denso que las rocas que vemos en la superficie, que andan por 2,7, 3 gramos centímetro cúbico. Eso significa, sí o sí, que el interior tiene que ser de materiales mucho más densos. No puede ser hueco. Vale, densidad. Punto 1. ¿El segundo? 2. La sismología. El estudio de cómo viajan las ondas de los terremotos a través del planeta. Es como hacerle una ecografía a la Tierra. Tenemos 2 tipos de ondas principales, las P y las S. Las ondas S no pueden viajar a través de líquidos. Y observando cómo y dónde viajan estas ondas, hemos podido mapear el interior. Y lo que vemos es una estructura en capas. Un núcleo interno sólido, un núcleo externo líquido, por eso las ondas S no lo cruzan, un manto viscoso pero sólido en general, y la corteza. Nada de huecos gigantes. Extendida. Densidad, sismología. ¿Y el tercero? Y 3. La física básica, la gravedad. La gravedad tiende a juntar la materia, formando cuerpos esféricos y lo más compactos posible. O sea, sólidos por dentro si hay suficiente masa. Y además hay un principio físico, el teorema de la cáscara de Newton, que dice algo muy interesante. Dentro de una esfera hueca, la fuerza de gravedad neta ejercida por esa cáscara sería 0. O sea, no podrías estar de pie en la superficie interna atraído hacia el centro. Flotarías. No funcionaría como lo imaginan los defensores de la teoría. Clarísimo. Densidad, ondas sísmicas y gravedad. La ciencia lo deja bastante claro. Así que resumiendo todo este viaje, hemos visto la idea de la Tierra hueca pasar de hipótesis científica seria, con Halley, a misión populista y aventurera con Sims. Luego a mito esotérico con Blavatsky y Agartha, después a teoría conspirativa mezclada con nazis, ovnis, diarios secretos, y finalmente a un elemento recurrente en la cultura popular, desde Julio Verne hasta películas como Godzilla vs. Kong, ¿no? Exacto. Y su persistencia, a pesar de toda la evidencia científica en contra, yo creo que nos dice mucho sobre nosotros mismos, sobre la psicología humana. Ofrece la emoción del conocimiento secreto, ¿verdad? La idea de que nos ocultan algo alimenta la desconfianza en la autoridad, en la ciencia oficial. Y quizá lo más importante, vuelve a llenar de misterio un mundo que a veces, con los satélites y el GPS, parece que ya está completamente explorado, completamente cartografiado. Reencanta el mundo, por así decirlo. Es un espejo donde proyectamos nuestros anhelos de descubrimiento y también nuestros miedos a lo desconocido o a las élites que supuestamente nos controlan. Y quizá una reflexión final para dejar ahí. En esta era de satélites que lo ven todo, de exploración espacial, ¿quién nos dice esta fascinación que no desaparece por mundos ocultos justo bajo nuestros pies? Humana muy profunda. La necesidad de creer que todavía quedan misterios por desvelar, fronteras desconocidas, aunque sea en nuestra propia casa, bajo tierra. Un anhelo de que no todo esté descubierto.